como lo van a decir en otras partes también, en el norte del país pasa algo semejante. Llega la intromisión de estos funcionarios, genera mucho malestar. En el norte tampoco hay un problema agrario, digamos. Si no hay una demanda de tierras, si estamos hablando de ahora que estoy ocupado viendo el Nuevo Santander, Nuevo León, es una circunstancia similar en este punto. Entonces la demanda es echar afuera a los gachupines, quedarse con el control. Claro, no estamos hablando de que los grupos populares propiamente se queden con el control, sino las élites locales tradicionales, es decir, que se conserve este orden político, social, que privaba antes de las reformas borbónicas. Pero tú, como has señalado, hay una contrainsurgencia. Yo creo que hay motivos generales que unifican a los grupos populares y que podemos hablar de un malestar en contra del régimen virreinal. Es decir, en los últimos tiempos, entre los historiadores especialistas, hemos hecho, desde mi punto de vista, una idea equivocada de la colonia, en muchos sentidos como una falta de tensiones sociales, étnicas, económicas, políticas de la colonia en términos de grupos populares. No, están muy enojados. Realmente los grupos populares para 1808, cuando empieza realmente la guerra, están muy enojados por muchos motivos. Y en ese sentido hay reivindicaciones comunes que son rescatadas por el liderazgo movilizador. Uno es, como acaba de decir Jesús, una cuestión fiscal, una presión fiscal muy fuerte, tributos, alcabalas, se les viene encima la corona, los préstamos forzosos, es decir, si hay un aumento de una presión de la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Hay un aumento también en contra del gobierno virreinal, entendido como el control de los españoles y de el sentido de la colonia que está alimentando solo España. Es decir, el resentimiento anti-Gachupín es un resentimiento de que la Nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente. Es decir, el resentimiento anti-Gachupín es un resentimiento de que la Nueva España es una colonia que está alimentando a su madre patria injustamente. Y otro elemento también importante que habría que señalar, pues es lo fiscal, la cuestión de gobierno, y en ese sentido que lo político y lo social no se puede diferenciar. Es decir, yo creo que están muy unidos. No estamos hablando de erradicaciones de tierras, más que en algunos puntos. No estamos hablando de reivindicaciones de control, como sucede en la Revolución Mexicana, pero sí hay un elemento, y ahí sí hay que decirlo, de rescatar aquellas tierras de las comunidades indígenas, de los pueblos indios, que habían sido o arrendadas o que habían sido rentadas a otros, es decir, o arrebatadas sencillamente. Es decir, lo político y social no hay una diferencia tan clara para mí, ¿no? Hay otros puntos que quiero sumar a los que ya han mencionado. También está la nivelación de las clases sociales. Ese es un punto que es una demanda muy fuerte, donde están planteando la igualdad social ante la ley. Hay que recordar que había juzgados especiales para cada una de las corporaciones. Entonces, es una demanda que viene desde mucho tiempo atrás, donde decía, ya es insostenible diferenciar a las personas por la calidad étnica, y esa es una de las demandas principales que incluso Abadi Queipo en mayo de 1810 estaba demandando. Dice, va a haber una revolución si no se nivelan las clases sociales. El otro tema tiene que ver con la libertad de comercio. No hay que olvidar que los monopolios comerciales ahorcaban sobre todas las regiones del norte. Por ejemplo, Tamaulipas, que siempre había estado demandando la apertura de Soto la Marina, que se abre, lo vuelven a cerrar por los intereses de los comerciantes de la Ciudad de México. Cuando se abre el consulado de Guadalajara y el de Veracruz, hay tensiones muy fuertes. Lo mismo la libertad de cultivos, que había una serie de cultivos que no se podían sembrar
en América, porque todo se importaba desde España. Obviamente hay un tema para las comunidades indígenas que es muy sensible, lo de las cajas de comunidad. Sí, que estaban pidiendo la desaparición porque tenían el dinero guardado, pero no lo podían usar. Y a nivel regional, obviamente las comunidades indígenas se van contra los subdelegados. También el trabajo personal, que es otro tema fundamental que lacera muchísimo a la población. Y por ejemplo, en el caso de Veracruz, ahí sí vemos que hay una rebelión de pueblos en contra de las cabeceras de los partidos, donde están los subdelegados, donde están las autoridades, y se van sobre ellos. Y estas, en términos generales, son las reivindicaciones que van a aparecer en todos los movimientos locales, regionales de toda la Nueva España. Y en el resto de la historia de México también. También, sí, O sea, habría que hacer un cotejo en qué reivindicaciones se han cumplido, se han satisfecho, digamos, y cuáles siguen vigentes, ¿no? Porque sí aparecen, en todo el siglo XIX están apareciendo, y ya no hablemos del XX, ¿no? Pero fue una cosa, perdón, una cosa que sí queda claro, para redondear lo que acabábamos de hablar, es de que los españoles pierden el control político de los territorios de todas las provincias. A nivel local empiezan a darse la movilidad social y se empieza a dar de alguna manera la guerra, nivela las clases. Entonces esta demanda social también se va a dar, y sobre todo a partir de la organización militar. Esas son de las cosas que sí cambian y que sí van a cambiar. A propósito del cuestionamiento que hacía José Antonio de qué cambia con la guerra, pues empiezan a cambiar estas cosas muy elementales. Bueno, los sectores descontentos son muchos, ¿no? ¿Y cómo se van dando estas interrelaciones entre los distintos sectores? Es difícil de estudiarlo, pero de alguna manera ustedes lo han abordado. Por ejemplo, ¿cómo se vinculan los sectores descontentos autonomistas urbanos con los grupos populares, con la rebelión popular? Que a veces se unen y a veces no se ponen en contacto, ¿no? A veces incluso ayudan a combatir a estos grupos populares, ¿no? Y hay zonas donde esta alianza es imposible. Imposible, sí. El norte, por ejemplo. El norte, recordemos que estos grupos indígenas que no han aceptado del todo la sumisión al gobierno español, mantienen un estado de guerra más o menos, de conflicto latente que a veces deviene en hechos de armas con la población mestiza y blanca de todo el norte, el Nuevo Santander, Nuevo León, Texas. Entonces, durante la insurgencia, pensar en una alianza entre los criollos y mestizos de la región con esos grupos indígenas considerados bárbaros era impensable, no se dio. Entonces, de hecho, estos grupos indígenas, varios de estos grupos indígenas, denominados todavía genéricamente como chichimecas, se van a incorporar a la insurgencia. ¿Como insurgentes? Sí. ¿O es una guerra, guerra se que van a siempre aliar. han mantenido? Yo creo que sí, hay que entenderlo como una continuidad de esos conflictos, pero van a establecer una alianza táctica con los insurgentes. Y entonces esto pone en un verdadero predicamento a los mestizos y criollos, porque ¿qué van a hacer? Se van a aliar también con los insurgentes, lo cual supone codearse ahora con sus enemigos tradicionales. Ellos no lo hacen. Y además hay que hablar de que al menos tenemos 3 sectores sociales que participan en la guerra de independencia. Son los grupos populares, propiamente dicho, que los estamos estudiando, se está haciendo. Ya tenemos buenas biografías sobre los grandes líderes, Morelos, Bravo, etcétera, pero nos falta estos mediadores. Ay, los de medio. Los de en medio, lo que podemos llamar estos sectores que realmente son los que vinculan a estos grupos letrados de élites sociales, criollos, incluso del otro lado también realista, a los españoles con los grupos populares. Estamos hablando de este sector